tema que voy a compartir es preparándonos para su venida. Preparados es la palabra preparados para su venida. Vamos al libro de Primera de Juan. Vamos al capítulo 3, versículo 1 al 3 vamos a estar leyendo. También quería dentro de los anuncios compartirles que ya la enseñanza de la conferencia de parejas del día de ayer en la noche que compartimos estuvo muy bueno. El Señor nos habló a través de la misma enseñanza. La pueden ver en el YouTube, está publicada allí, ¿verdad? Y en esa reunión estamos compartiendo bajo el tema el matrimonio, un propósito eterno. Así que si usted no tomó la conferencia de parejas que tuvimos ayer noche, está en el YouTube disponible y luego la vamos a compartir en el Facebook. Pero si la quiere compartir o la quiere ver nuevamente, la pueden encontrar en el YouTube bajo el tema el matrimonio, un propósito eterno. Bueno, ¿qué les parece si entramos en la enseñanza de hoy? Preparados para su venida. ¿Cuántos están preparados para su venida? Bueno, vamos a leer este texto de Primera de Juan 3:1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Dice, porque no le conoció a Él. Aquí la palabra conocer, que aparece en este texto, aparece 2 veces en el verso 1, es una palabra importante porque significa conocer en relación íntima, conocer a diario así como un familiar. Entonces, mientras estemos viendo los textos de hoy, vamos a tomar en cuenta que la palabra conocer no es como cuando usted conoce a alguna persona o celebridad por televisión, o usted reconoce a alguien porque ha visto su cara, sino la palabra conocer, aquí el texto dice, porque no le conoció a Él, habla de una unión espiritual, habla de ser uno en un espíritu con el Señor. Es la palabra relacional aquí. Entonces vemos el verso 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, al nacer de nuevo por creer en Cristo, Él nos hizo hijos de Él, pero todavía no se ve al máximo, ¿verdad? Lo que el Señor tiene como propósito, el cual seremos glorificados una vez estemos en su presencia. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Aquí ven, en el versículo 2, se dan cuenta de una conexión importante. Dice el texto que seremos como Él porque le veremos tal y como es. Entonces, la Biblia nos da un entendimiento de que el conocimiento de Dios, la evidencia de que le vamos conociendo más y más, es el resultado del fruto de nuestra vida. O sea, a medida que vamos conociéndolo, vamos siendo simultáneamente transformados. Siempre utilizo el ejemplo del sol, porque el sol es algo muy potente, algo muy poderoso. Entonces, ¿cómo usted sabe que está acercándose más y más y más al sol? Es porque usted va sintiendo el calor más fuerte. Pero ese calor, si usted se acerca mucho, va a tener un efecto. Ahora, escuchen bien. Hemos estudiado que la santidad de Dios es como ese sol, es como el sol, es luz, ¿verdad? Tiene un poder increíble, pero a medida que nos vamos acercando, si podemos de manera figurativa pensarlo, nos vamos acercando al sol, el sol nos va quemando. Entonces, aquí la diferencia en el creyente es que la santidad de Dios, en vez de matarnos o quemarnos, por así decir, porque el Espíritu habita en nosotros, el efecto es de santificación. Y lo único que se quema es nuestra inmundicia, nuestro pecado, las cosas que a Dios no le agrada. La contaminación se va quemando a medida que nos vamos acercando a Dios. Sigue leyendo el texto 3, dice, y todo, vamos a leer el 2 para retomar. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en el futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice el texto, cuando Él venga, dice el texto claramente, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Es importante esta parte porque el texto nos habla de que seremos semejante a Él cuando se manifieste, verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza de su venida. La esperanza de que estamos esperando que el Señor venga. Dice,
en Él, esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Uno de los errores que muchos cometemos como seres humanos es que tendemos a ignorar, ¿verdad?, en su momento, cosas que en su momento parecen insignificantes. Como seres humanos ignoramos muchas cosas que nos parecen insignificantes, no porque no sean importantes, sino porque la tenemos tan simple y cada día, que nada más en el momento cuando no la tenemos es cuando más la valoramos. Tendemos a menospreciar las cosas, ¿verdad?, que a la larga parecen no ser necesarias. O sea, en el momento parecen no ser necesarias, pero a largo plazo nos damos cuenta cuán importantes son. Por ejemplo, hacemos una pregunta: ¿cuántos de nosotros de alguna manera algún día hemos dicho, wow, yo recuerdo cuando estaba en la escuela y me daban esta materia que me aburría, ¿verdad? Pero ¿cuántos o algunos de ustedes pueden decir cuánto daríamos por volver o devolver el tiempo y ponerle más atención a esa clase o a esa materia que nos dieron en la escuela? Miren, yo recuerdo cuando yo comencé a predicar, una de las cosas que yo luchaba, y todavía lucho un poco, es con mi gramática, ¿verdad?, con la manera de hablar. Entonces la intención de un predicador es que transmita el mensaje claro, preciso, con las palabras correctas. Yo recuerdo cuando comencé a predicar, habían muchas palabras que no entendía, no sabía pronunciarla. Tuve que volver a estudiar gramática otra vez, o sea, gramática básica. Incluso hasta una clase compartí en el SoundCloud de gramática simple, bíblica, para poder entender muchos puntos. Pronombres, adjetivos, verbos, predicado, lo que nos dieron en quinto grado, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo a mí me molestaba, en mi país le llamamos lengua española, ¿verdad? Lenguaje. Y me molestaba recibir esa clase. No me gustaba, yo la ignoraba. Me gustaba matemática, física, química, pero lenguaje, literatura, estudio social, no me gustaba. Pero fíjense que ahora me encontré en un tiempo donde entendí el valor de eso y me arrepiento de haber ignorado. Asimismo, hay cosas en nuestra vida que la tenemos tan a menudo, están allí. A veces son cosas gratis, como por ejemplo el oxígeno. Yo pensaba en el oxígeno y decía, el oxígeno es algo tan importante, pero como es algo que está ahí, ¿verdad? Como está ahí, que te levantas y nada más inhalas, respira y ahí está el oxígeno. Como que no le damos el valor que merece. Pero cuando vemos personas que andan con un tanque de oxígeno artificial, tú le preguntas a esa persona qué tan importante es el oxígeno. Como por ejemplo, anteriormente comentábamos lo que la hija del presidente del Banco Santander comentó en el Twitter. Dice que su papá murió con falta de oxígeno y falta de compañía. El dinero le sobraba, pero tenía falta de oxígeno, por eso murió, y murió solo, comentaba su hija. Si pudiéramos devolver el tiempo, ¿qué cambiaríamos en nuestra vida? ¿Qué cosas haríamos diferente? ¿Qué apreciaríamos más o a qué le dedicaríamos más tiempo? Bueno, ¿cuántos de nosotros podemos entender de que el tiempo no se puede devolver? Que las cosas en su tiempo y en su lugar, que no le dedicamos el esfuerzo, ¿verdad?, el valor que merecían, no podemos devolver el tiempo. Anteriormente en una enseñanza compartía que la muerte es lo único que pone en orden nuestra prioridad. La muerte es lo único que pone en orden nuestra prioridad. Lo que quiero decir es que cuando vivimos una vida afanada y los familiares te llaman y te preguntan, no te veo, ¿dónde estás? Y tú le dices, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, pero en el momento que hay muerte en la familia, o a lo mejor hay un ser querido que está grave de muerte, enfermo en el hospital, de alguna manera milagrosa, entre comillas lo digo irónicamente, encontramos tiempo. Solamente la muerte, ¿verdad? Solamente la muerte, ¿verdad?, es lo único que frena, paraliza nuestro afán. Es muy importante ir al trabajo, entendemos, pero es más importante la vida que el trabajo. Entonces, aquí nos damos cuenta que tenemos las cosas que tienen importancia invertida. Por ejemplo, por alguna razón somos más propensos a dedicar más tiempo a las cosas que tienen menos valor. Hemos confundido las palabras precio y valor. Precio y valor. Por ejemplo,
Hay cosas muy caras que valoramos mucho, pero hay cosas de valor que no tienen precio. Hay cosas caras que cuestan mucho dinero que valoramos mucho, pero hay cosas de valor que no tienen precio, no se pueden comprar. Por esta razón, el mismo Jesús, si usted me acompaña a Mateo 16, Jesús siempre puso la vida en orden. ¿A qué me refiero? Jesús siempre le dio más importancia al alma, a la vida, que al cuerpo. Pero nosotros somos más propensos, somos más inclinados a darle más importancia al cuerpo que a nuestra propia alma. Ahora, no significa eso que el cuerpo no es importante. Lo que significa es que el alma es más importante porque el alma es eterna, pero el cuerpo es pasajero, el cuerpo perece. Y aquí Jesús nos da una lección en Mateo 16, versículo 25. Jesús dice algo importante aquí. Quiero que lean conmigo. Mateo 16, versículo 25. Mateo 16, 25. Voy a esperar que usted llegue. Me dicen amén cuando lleguen, para no perder el hábito, ¿verdad? Dice Mateo 16, 25, dice, porque todo el que quiera salvar su vida. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá? La palabra salvar su vida habla de salvar nuestra vida en el sentido de buscar, de poner nuestra esperanza en la vida terrenal. La vida material, tangible, la vida física. Eso significa, todo el que quiera salvar su vida. La palabra salvar su vida tiene el sentido de las personas que buscan beneficio material, comodidad terrenal, seguridad terrenal, todo lo que tiene que ver con la vida terrenal. Eso significa aquí salvar su vida. El que busca establecer su vida en la tierra. Pero luego dice el texto, la perderá. El que busca salvar su vida, el que quiera salvar su vida, la perderá. Es decir, cuando queremos ir detrás de las cosas que este mundo ofrece, dice, la vamos a perder la vida. Pero quiero que noten que aquí el concepto tiene dos puntos. El ser humano cuando busca establecer su vida en la tierra, no está pensando que está llevando su alma a establecerla en la tierra, sino su cuerpo. O sea, para él en su mente piensa que el alma va a tener vida, ¿verdad?, eterna aquí en la tierra, pero no. Entonces Jesús está enseñando que cuando una persona se enfoca todo en lo terrenal y desatiende el alma, dice va a perder su vida. Y perder su vida es perder el alma. Dice el texto más adelante, y todo el que pierda su vida, entiéndase, todo el que se niegue a este mundo, dice la hallará. Pero fíjense el detalle, todo el que pierda su vida por causa de mí, porque muchos pierden la vida en las guerras, muchos pierden la vida en suicidios, muchos pierden la vida en cosas que no tienen buen resultado. Pero Jesús pone claramente, todo el que pierda su vida por causa de mí, todo el que pierda su vida por servir a Dios o por seguir a Dios, esa es la idea. Ahora, nos damos cuenta que perder su vida, en el segundo punto, significa negarte a lo que te ofrece este mundo. Todo el que pierda su vida, aquí es negarte a este mundo. Dice el 26, fíjense la pregunta. Porque ¿qué aprovechará al hombre, tienes el ser humano, si ganare todo el mundo, y aquí ganar todo el mundo es riquezas, fama y éxito, si ganares todas las riquezas del mundo, toda la fama y todo el éxito, fíjense lo que dice luego, y perdiere su alma, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que Jesús en Lucas 12 habla de unos hermanos que se estaban peleando por dinero. Ven a Jesús, le dice Jesús, dile a mi hermano que parta su herencia conmigo, que parta la herencia conmigo, que me dé mi parte. Jesús le dice, yo no he venido a partir herencia, ni estoy como partidor, ni como juez de finanzas, ni nada de eso. Yo no he venido a eso. Yo vine a otra cosa. Y Jesús le dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida, el alma del hombre, del ser humano, no consiste en los bienes materiales, en la fama, en el éxito o en la apariencia externa. La vida no consiste en eso. Entonces, seguido, el Señor le habla de un hombre que era rico e insensato. Este hombre rico dedicó toda su vida en adquirir y acumular dinero. Cuando trabajó mucho, acumuló mucho,
Él mismo dice, le diré a mi alma, ¿verdad? Alma mía, muchos bienes tienes guardado, ¿verdad? Gózate, ¿verdad? Por largo tiempo. Aquí el punto es que el Señor se le aparece y le dice, hombre necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Quién se quedará con todo por lo que te has esforzado? Si nos damos cuenta que el Señor dice, así mismo es todo el que es rico consigo, pero no es rico para con Dios. Entonces, quiero que noten que Jesús está aclarando claramente valga la redundancia, en este texto, dice el 26, porque ¿qué aprovechará al hombre? ¿En qué aprovecha ganar todas las cosas terrenales y perder nuestra alma en el infierno? Eso está diciendo Jesús. Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, cuando Dios le pida cuenta en el día del juicio, Hebreos 9:27, al hombre, ¿con qué va a pagar el hombre por su alma? Porque tenemos una deuda con Dios. Jesús en el mismo libro de Mateo 6:25 pregunta, ¿verdad? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Qué es más importante, el alimento o la vida? Vida, ¿qué es alma? Dice, y el cuerpo es más importante que el vestido. Ahora, si a ti te ponen una pistola en la cabeza y te amenazan con quitarte la cartera o un teléfono o hasta tu camisa, vamos a poner. Muchos, irónicamente y neciamente, arriesgan su vida para que no le quiten lo material. Arriesgan su vida para que no le quiten lo material. Con la idea de, no, yo trabajé lo mío muy duro y nadie me lo va a quitar. Y comienzan con el forcejeo y a veces hasta lo matan. Entonces la palabra del Señor nos dice, todo el que te quiera quitar la capa, dale la túnica. Es decir, todo el que te quiera quitar tu teléfono o tu celular, dale también el cargador. Esa es la idea. Porque estoy hablando de algo de valor en este tiempo, ¿verdad? O sea, la vida es más importante. La fe cristiana, mis hermanos, en su contexto general, tiene que ver o consiste en salvar nuestra vida. Yo creo que el problema que tenemos es que hemos confundido la vida con el cuerpo. El cuerpo simplemente es nuestra casa donde nuestra vida habita. Este cuerpo es pasajero. Miren, si usted tiene 30 años, hoy tome una foto de cuando usted tenía 5, 8, 15 años. Si usted tiene 40 años, mire foto de usted cuando tenía 20. Si usted tiene 60, mire foto de usted cuando tenía 30 o 40. Y usted se va a dar cuenta, mis hermanos, que vamos envejeciendo, nos vamos arrugando. Yo recuerdo, mira, yo recuerdo cuando tenía el cabello negro. Y mire, ya lo tengo blanco y negro, ¿verdad? Bueno, todos vamos a morir un día. Este cuerpo, dice, externo se va debilitando, dice Pablo, pero ciertamente el interno se va fortaleciendo. El problema es que hemos confundido nuestro cuerpo físico con la verdadera vida, que es el alma. Y si nosotros entendiésemos y pusiésemos más énfasis en la vida, no nos enfocáramos tanto en lo externo, pero más en lo interno. No es que Jesús dice, desenfócate de lo externo, no. No es malo estar bien vestido, perfumado, verse bien, no es malo. Lo que es malo es dedicarle toda la vida y todo el esfuerzo a nuestra apariencia externa y olvidarnos de nuestro corazón y nuestra alma. Aquí vemos que la sed del cuerpo, hermanos, se sacia con agua física, con agua. Pero la pregunta es, ¿cómo se sacia la sed del alma? O sea, ¿cómo saciamos la sed del alma? O sea, es fácil entenderlo eso. Un vaso de agua, usted se bebe un vaso de agua y se le quita la sed, pero la sed física. Pero, ¿cómo calmamos nuestra sed del alma? Los deseos del corazón. ¿Quién llena el corazón? Es importante eso. Miren, en una ocasión Jesús tuvo una conversación con una mujer que en su concepto erróneo buscaba saciar su sed en las cosas terrenales y pasajeras. Vamos al libro de Juan 4. Libro de Juan, capítulo 4. Esta historia, hermanos, es impactante y tiene tanto que sacarle, pero no tenemos el tiempo de leerlo todo. Vamos a leer solamente algunos versos. Y es la historia de la mujer samaritana. Usted conoce la historia. En Juan 4, versículo 13, quiero darle un contexto para que tenga un sentido de la historia, por si usted no conoce la historia. Jesús va camino a Samaria, ¿verdad? Iba camino, a Jerusalén y tenía que pasar por Samaria, ¿verdad? En otras palabras, iba camino al norte. Iba camino al sur, venía bajando. Si no me falla la mente, venía bajando y tenía que atravesar por Samaria. Ahora, el texto dice que le era necesario a Jesús pasar por ahí.
Los judíos eran enemigos de los samaritanos y daban la vuelta, no pasaban por Samaria. Jesús atraviesa Samaria, le da sed y se acerca a un pozo. Coincidencialmente, ¿verdad? En Dios no hay coincidencia. Mientras Jesús se acerca al pozo, llega una mujer. Ahora bien, el horario que la Biblia nos dice que esta mujer llega al pozo a buscar agua es raro porque en ese tiempo cuando se buscaba agua en el pozo era antes que saliera el sol abrasador. Esta mujer iba a una hora muy caliente, significa que no había nadie allí, estaba sola ella. Podemos deducir que iba a llorar, estaba deprimida, se sentía vacía. A lo mejor era una mujer que era excluida de la sociedad y se sentía sola, vacía. Pero allí se encuentra con Jesús en ese pozo. Y esta mujer viene a sacar agua para volver a su casa, pero en sí parece la historia como que también ella tomaba esto como una excusa para apartarse sola y llorar. A lo mejor. Jesús se le aparece y le pide agua. Fíjense lo que dice el verso 13. Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua se está refiriendo Jesús con ella al agua que está en el pozo. Pero Jesús está utilizando el agua del pozo, que está presente allí, el agua del pozo, para conectarlo con algo material, terrenal, físico, pasajero. Miren, si yo me bebo este vaso de agua, ¿verdad? Momentáneamente me quita la sed. Me doy un trago de agua y por unos minutos me calma la sed. Pero al rato otra vez me da más sed. Entonces Jesús está utilizando el agua física refiriéndose al alma, de que el alma no se puede saciar con el alma física. El alma, lo que es el corazón del ser humano, necesita una agua diferente. Y Jesús utiliza, por así ponerlo, la excusa del pozo para predicarle a ella del vacío que había en su corazón. Fíjense lo que dice: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Dice más, el que bebiere del agua que yo le daré. Es importante la palabra yo le daré, Jesús. Dice, no tendrá sed jamás. Dice, sino que el agua que yo le daré será en él, fíjense, está hablando con una mujer, pero ¿por qué utiliza aquí él? Porque le está hablando a el alma, en él, el alma. Dice, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nos damos cuenta en esta parte, mis hermanos, que Jesús le está hablando a esta mujer en términos espirituales. Esta mujer seguramente en ese momento no entendía nada. Dice el 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Se dan cuenta que para ella piensa que el agua que Jesús le está hablando es el agua física. A lo mejor una agua bendita o una agua mágica que ella pensaba. Pero Jesús está usando el agua física para ofrecerle el agua espiritual. Ahora fíjense lo que le dice Jesús. 16. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Ahora piensen eso por un momento. Piensen por un momento eso. Jesús le dice, si tú sigues bebiendo de esta agua, vas a volver a tener sed. Ella decía, bueno, por eso vengo todos los días, porque vengo, busco agua, vuelvo y busco, me la bebo, vuelvo y me da sed, y todos los días vengo a buscar agua, porque tengo sed todos los días. Pero cuando Jesús le dice, el agua que yo te daré será como una fuente que, número 1, va a saciar tu alma, y número 2, su fin va a ser vida eterna. O sea, número 1, te va a dar lo que el alma pide. Eso habla de la esencia de la vida en el corazón de las personas, en este caso el creyente. Pero luego le habla de que no solamente le va a dar algo bueno, sino eterno. No solamente calidad, sino también tiempo indefinido, tiempo infinito, eternamente. Entonces imagínese cuando a usted le dan algo bueno, en el momento que usted lo recibe, usted dice, ay, que nunca se me acabe. Yo recuerdo ya estando en la iglesia, en el edificio, hay una niña que se llama Giselita, ¿verdad? Es la hija de los hermanos de la alabanza, de Alfonso y Odalis, y un día le compraron un chocolate, y yo la veía que le daba la vuelta a la iglesia corriendo después del servicio con el chocolate, y solamente veía como que le daba un poquito así nada más, lo lamía, ¿verdad? No lo mordía.
Y yo le preguntaba, Giselita, ¿por qué no te comes? Dice, no, y volví y lo tapaba y lo abrí y le lamía un poquito. Y me dice su mamá, es que no quiere que se le acabe. Ahora, así mismo es cuando nosotros obtenemos algo de valor. No queremos que se rompa, no queremos que se acabe, lo queremos atesorar. Pero hay dos cosas que pasan. Número uno, no solamente las cosas se acaban y se deterioran, sino que también al nosotros recibir en el corazón lo consume tan rápido que en minutos, segundos, días, semanas o meses ya no tiene el mismo valor y buscamos otra cosa. Esta mujer tenía este mismo problema. Jesús le dice, el agua que yo te voy a dar, no vas a tener sed jamás. Ella le dice, dame de esa agua. Jesús le dice, busca a tu marido. Ahora, ¿por qué le está preguntando por el marido? Porque esta mujer, dice el texto, que va a continuar, dice, porque 5 maridos tenía y vivía con uno sexto, tampoco era su marido. Había tenido 6 hombres. Y esta mujer tenía, obviamente la historia en la Biblia nos enseña, que esta mujer andaba de relación en relación y ninguno lo saciaba, ninguno. Se bebía el primer vaso de agua, entiendas, el primer marido no la llenaba. Lo dejaba, buscaba otro y así sucesivamente. Pero se dan cuenta que aún teniendo el 6º marido, estaba en el pozo sola, en un horario que no era conveniente. Se le aparece Jesús. Y aquí le quiero llamar a esto el 7º marido. Pero aquí Jesús se está ofreciendo no como un marido, como ella entiende, como un hombre de carne y hueso, sino Jesús, el esposo de la iglesia. Jesús iba ahora a ser su marido espiritual. Ahora Jesús iba a saciar su alma. Fíjense lo bonito, hermanos. Entonces aquí nos damos cuenta que el agua que Jesús está hablando es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios, los dos. La palabra de Dios y el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Aquí Jesús le habla de el agua que sacia el alma y luego le dice, y esa misma agua dará un salto que te llevará a la vida eterna. Es decir, me explico. En el momento que creemos en Jesús, en ese momento instantáneo el Espíritu Santo entra en nuestro corazón. Nacemos de nuevo, ¿verdad? Y en ese momento comienza la obra del cambio de corazón del Espíritu Santo y el creyente en obediencia. Lo vamos a explicar más adelante. Pero nos damos cuenta que el Espíritu Santo, en el momento que entra, comienza a producir el fruto de gozo, de paz, de amor, de paciencia. Y todos esos frutos es exactamente lo que el alma anhela, lo que tenían Adán y Eva antes de pecar. Bueno, el agua que Jesús nos da quita la sed del alma, sacia el corazón. ¿Qué significa esto? Es importante identificar primero la diferencia entre carne y espíritu, lo carnal y lo espiritual. Los seres humanos se preocupan más por las cosas pasajeras que por las cosas eternas. O sea, aún los creyentes a veces no vemos un énfasis en esperar que venga el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a alguien que le dijo, ay Dios mío, Señor, ya ven? No por desespero, sino estando todo normal, sin el coronavirus, porque ahora es fácil decir, Señor, ven. Cuando la cosa está buena en la tierra, ¿cuántos han escuchado a alguien decir, wow, ¿cuándo va a venir el Señor? Ya quiero estar con mi Dios, ya quiero estar con Él. Miren, hay cosas en nuestra alma, hay cosas que nuestra alma pide, las cuales solamente Dios nos puede dar. Más nadie, mis hermanos. Así como la mujer samaritana buscaba saciar su sed en los hombres, de igual modo todos los seres humanos buscamos saciar la sed de nuestro corazón en otras cosas. No tienen la capacidad, las cosas materiales, para saciar o llenar el hueco de nuestro corazón. Miren, el plan secreto de Satanás es que pongamos nuestra mirada en las cosas pasajeras y no en las promesas eternas en Dios. Aquí vemos que en Juan 4, el texto que leímos, Jesús se encuentra con esta mujer samaritana que trataba de llenar su vacío y su corazón refugiándose en los hombres. Buscaba llenar su sed o saciar su sed con alguien. Bueno, Jesús le ofrece dos cosas, saciar su sed interna y le ofrece vida eterna. Esta mujer había tenido 6 maridos. Y nos damos cuenta que el número 6 en la Biblia, la misma Biblia dice el número de hombre, significa el número 6 incompleto. Significa ese número incompleto. El número 7 en la Biblia representa perfecto,
completo, ¿verdad? Consumado, saciado, significa ese número, el número perfecto. Jesús se aparece en la vida de esta mujer de manera simbólica, podemos decir, ¿verdad? Como el número 7, el marido número 7. Entonces, miren, lo voy a decir de esta manera para no confundir a algunos que pueden pensar la palabra marido de otra manera, para no confundir. Cuando una mujer que ha tenido 6 maridos sin Cristo, luego conoce al Señor, si vuelve a conocer una pareja, entonces esa relación se convierte en una relación funcional gracias a Cristo. Ya no más cambiar de relación en relación, ya es un compromiso íntimo, porque la saciedad en una relación no nace en ninguno de los dos, ni del hombre ni la mujer, sino en Cristo. Y los dos se unen en el nombre de Jesús y se casan, pero los dos dependen como vaso vacío, como vasija, de lo que el Señor les da. La mujer samaritana, así como la fecha nos enseña, antes de Cristo, después de Cristo, así como Adán y Eva tuvieron antes, ¿verdad?, del pecado, después del pecado, ella tuvo un antes de Cristo y un después de Cristo. Ya cuando esta mujer mira a un hombre, ya no lo veía como un objeto de consumo, sino como su prójimo. ¿Cómo sabemos eso? Juan 4:28. Esta mujer, al conocer a Cristo, abandonó todo lo que en ella, según pensaba, le traía paz y seguridad. Juan 4:28 dice: entonces la mujer, después que escuchó la conversación con Jesús, dejó su cántaro. Fíjense lo que dice, dejó su cántaro. El cántaro era donde ella encontraba su agua. Ese cántaro representa la excusa y el refugio de esta mujer. La excusa y el refugio. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús le dice, si tú bebes de esa agua, vas a volver a tener sed. Todo esto es figurativo, pero apuntando al corazón. Ese cántaro representa el corazón de ella, de antes. Ese cántaro representa donde ella echaba el agua, pero representa su corazón, representa su dependencia, donde estaba su seguridad puesta. Ella llenaba su corazón con los hombres. Así como llenaba ese cántaro con agua, ella llenaba su corazón con los hombres. Pero luego llega Jesús, y Jesús le da un corazón nuevo y le llena el corazón. Y por eso ella pudo dejar ese cántaro botado. Asimismo, como cuando el ciego Bartimeo, ¿verdad?, vivía como un mendigo en la calle, y en esos tiempos la capa o la túnica era como su casa y su cama. Dice que cuando Jesús lo llama, dice soltando su capa, dejando su capa, fue a Jesús. Y vemos que cuando venimos a Jesús, hay cosas que dejamos atrás. Nuestra vida, perdemos la vida. El que pierda su vida por causa de Cristo la hallará. Esa es la idea, mis hermanos. Y aquí nos damos cuenta que esta mujer dejó su cántaro. Dice el 28, y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿A quién dijo? A los hombres. En ese tiempo era raro una mujer dirigirle la palabra a los hombres. Entendemos que estos hombres posiblemente fueron aquellos con los que ella se acostaba. Fíjense qué idea. Le dijo a los hombres, aquí ya no lo está buscando para que los hombres la sacien a ella. Ella le ha traído el mensaje de palabras de vida eterna. Y les dijo, venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. O sea, uno que leyó mi corazón. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Miren, el Hijo de Dios, mis amados, descendió a cumplir una misión. Y es redimir a aquellos que estaban bajo la condenación de Dios y no lo sabían. ¿Sabe usted que si el Evangelio no nos toca la puerta, hubiésemos despertado en el infierno todos nosotros? Es el Evangelio de Cristo que nos trae luz y arroja luz en el corazón y saca como una radiografía la realidad que todos vivimos en tinieblas. Cristo viene como esa luz, la cual hoy llamamos el Evangelio, la palabra de Dios. Miren lo que dice Mateo 4, verso 16. Mateo 4, versículo 16. Dice el texto, dice, el pueblo asentado en tinieblas. La palabra asentado significa establecidos, permanentes. Permanentes habla de cuando algo está establecido en un lugar sin moverse. Permanentes ahí. Ahí estábamos sentados en tinieblas. Ahí estábamos. Dice el pueblo asentado en tinieblas
dice, vio gran luz. Vio gran luz aquí es vio a Jesús. Dice, y los asentados en región de sombra de muerte es muerte espiritual y moral. Estamos muertos espirituales. Dice, luz les resplandeció. ¿A cuántos de ustedes le ha resplandecido la luz de Cristo? Como dice 2 Corintios 4, del 4 al 6. Dice, para que ilumine Cristo nuestros corazones y podamos espiritualmente ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios trajo su reino a la tierra para presentarnos el evangelio de salvación, no para presentarnos el evangelio de prosperidad material o física, sino vino para hablarnos de la palabra arrepentíos, que significa tornarse. Antes vivíamos detrás de salvar nuestra vida aquí. Al conocerlo a Él, nos negamos a esa vida y le seguimos a Él. Todo el que quiera salvar su vida la pierde. Todo el que pierda su vida por causa de Cristo la encuentra, la salva. La palabra arrepentimiento tiene el sentido de volverse o retornar a casa, así como el hijo pródigo. El pensamiento del hijo pródigo es que él estaba en casa de su papá y tenía abundancia, y de un momento a otro se rebeló, así como Adán y Eva, y dijo, dame mi herencia que me voy. Y el papá le entregó su herencia como adulto y se fue. Y viviendo bajo una necesidad increíble, en ese contraste dice, en la casa de mi padre, ¿verdad? Como Jesús, muchas moradas hay. El hijo pródigo es una historia que habla de el hombre cuando abandona a Dios. Y Dios está en la casa esperando, mirando por la ventana, esperando que volvamos. Arrepentimiento es volver a casa, para luego matar al becerro gordo, el cual es Jesús, para pagar por nuestros pecados, porque el hijo se fue en rebeldía. Todos nos hemos ido de casa en rebeldía. Desde Adán hasta el sol de hoy, todos nos hemos ido en rebeldía. Y Cristo ahora va a la cruz, muere en esa cruz para pagar por esa rebeldía. Y podemos volver a casa, así como Lucas 15, el hijo pródigo llega a casa y el papá no le toma en cuenta los pecados, porque al volver habla de reconocer y arrepentimiento. El papá dice, maten al becerro gordo. ¿Quién va a pagar por los pecados del hijo pródigo? El becerro. Ese becerro representa a Cristo. Por eso nos damos cuenta, mis hermanos, que Cristo no vino a la tierra a darnos lo que el corazón carnal pide, sino a darnos lo que el alma espiritual necesita. Por eso primera de Juan 2:25 dijo, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Qué promesa hizo Jesús? La vida eterna. Jesús fue muy claro en su mensaje cuando vino al mundo, de que Él vino a un solo propósito, a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, mis hermanos? Se lo voy a leer bien rapidito, corridito. En esto no lo voy a esperar que usted lo busque, se lo voy a leer así. Mateo 18:14 dice, así no es la voluntad de Dios, de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Mateo 18:14. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, es decir, su venida. Según algunos lo tienen por tardanza. Muchos dicen, Señor no viene, dice que viene y no viene. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, repitan conmigo, todos procedan al arrepentimiento. Primera Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad es el Evangelio, lo que hizo Jesús en la cruz por los pecados y para vida eterna. Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Jesús vino, mis hermanos, con un propósito a la tierra y fue a buscar a los redimidos, aquellos que al ver lo que sucedió en la cruz, abrazan eso, creen en el Señor, los reciben de corazón, viven para Él y tienen una vida diaria con esperanza puesta en que un día vendrá el Señor a buscar su iglesia. ¿Cuántos están esperando su venida? Vamos a volver a primera de Juan 3. Vamos a desarrollar un poco estos versos que leímos al inicio. Primera de Juan 3. Aquí el apóstol Juan es un libro
sumamente importante. Es un libro que increíblemente, hermanos, este libro es el libro que nos ayuda a ver si somos cristianos o no somos cristianos. Y aquí aparece mucho la palabra por esto, por esta razón. El que practica el pecado no es de Dios. Todo eso habla de evidencia del corazón. O sea, aquí comienza el versículo 1, estoy en primera de Juan 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Cuando usted lea eso, solamente en su imaginación piense, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Enviar a su Hijo. Entonces, en ese momento, usted piensa en Juan 3:16. ¿A qué vino el Hijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el propósito de por qué vino el Hijo de Dios. Para que creamos en Él. Jesús no vino, miren, yo sé que yo he recibido muchas críticas porque ataco el materialismo, no lo material, ataco el materialismo. Yo tengo cosas materiales, pero el materialismo es el amor a lo material. Y nos damos cuenta que si no morimos a lo material, cuando venga el anticristo, es por ahí que va a utilizar su carnada. Le va a ofrecer paz y seguridad al mundo, material y terrenal. Y todo aquel que ame lo material, codicioso, todo el que es ambicioso por lo material, va a caer redondito en las garras del enemigo, en el engaño de Satanás. Pero si usted ama más a Dios por encima de todo, se va a dar cuenta, mis hermanos, que cuando venga el anticristo ofreciendo lo material, seguridad y paz, no vamos a dejarnos arrastrar por eso, si amamos a Cristo sobre todo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miren, hasta este punto el texto significa, el amor que nos ha dado es su Hijo, ¿verdad? Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. No todo ser humano es hijo de Dios. Juan 1 dice que a los que creyeron en su Hijo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso el texto dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció. Conocer aquí es creer en Jesús para que el Espíritu Santo entre en tu vida y puedas conocer a Dios. No con tus ojos, no con tu intelecto inmediato, sino con tu corazón, tu espíritu. Para que espiritualmente conozcas a Dios y tengas una relación con Él hasta su venida. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, gloria a Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Primero somos justificados, ¿verdad? Cuando creemos en Jesús somos perdonados de todo pecado. Luego comenzamos a caminar una vida cristiana, así como de manera activa. Camino al cielo en santificación. Sin santidad nadie le verá. Y luego cuando venga el Señor, sea que Él venga o muramos, en un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15, del 45 al 58, dice, grande este misterio. Todos quizás no dormiremos, pero todos los creyentes seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, al tocar de la trompeta, transformados en cuerpos glorificados. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Dice, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejante a Él. Así como el sol nos vamos acercando, el sol tiene un efecto al que se acerca. Cuando nos vamos acercando a Jesús, Jesús se acerca a nosotros y su presencia. Dice 2 Corintios que mirando en un espejo, ¿verdad? La gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Porque mientras más lo vamos conociendo en obediencia a su palabra, más el Espíritu nos cambia el corazón y somos santificados. Es un trabajo sinérgico, es decir, en conjunto, y somos de manera simultánea purificados. Es importante esto. Dice, seremos semejante a Él porque le veremos tal y como Él es. Para poder ver a Dios, Dios de gloria, necesitamos un cuerpo glorificado. Para tú ir al sol, necesitas un traje que el sol no queme. Para tú entrar a la presencia de Dios, necesitas un cuerpo glorificado. Ahora, ¿por qué la palabra ahora o la presencia no nos mata? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros mira la sangre de Cristo en la cual hemos creído, y esa sangre perdona nuestros pecados constante. Esa sangre, cuando tú caminas en fe en Cristo,
La sangre perdona constantemente tus pensamientos erróneos, tus pensamientos perdón, inicuos, cuando odias, cuando no perdonas, etc. Fíjense lo que dice el 3, verso 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? La de su venida, todo el que está esperando a Jesús, todo el que está esperando aquel día, que lo veremos, sea que muramos o Él venga, dice el texto, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Dice así como Él es puro. Ahora, fíjense lo que dice el texto. El Espíritu Santo nos santifica. Pero aquí el texto dice, el que se purifica a sí mismo. ¿Qué significa esto? Aquí la palabra purificar, es importante entender primero a qué la Biblia le llama contaminación y a qué la Biblia le llama pureza. Porque si el texto dice purifícate, si yo te digo por ejemplo, imagínate que trabajas en agricultura en el campo y vienes lleno de lodo y al entrar a la casa yo te digo purifícate, ¿verdad? Límpiate. ¿A qué me estoy refiriendo? Obviamente a que quites el lodo que tienes encima. Pero si la palabra nos dice que nos purifiquemos, ¿verdad? Tenemos que saber bíblicamente qué es sucio en la Biblia. ¿A qué le llama la Biblia suciedad? Y entendemos que es el pecado, obviamente. Pero tenemos que entender prácticamente qué significa purificarse para estar preparado para su venida. Porque dice el texto, todo el que tiene esta esperanza de que el Señor un día vendrá, todo el que tiene esa esperanza se purifica cada día. La señal de que lo estamos esperando es que cada día estamos perseverando en santidad. Esa es la idea. Bueno, es importante esto. Vamos a ver un versículo que nos va a ayudar a entender cómo purificarnos. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1, versículo 22. Mi garganta se ha portado bien hoy. Gloria a Dios. Sufro de alergias y mi garganta, batallo mucho con la garganta. Así que discúlpenme cuando toso, sé que se oye duro por el micrófono, pero yo sé que ustedes son cristianos y me perdonan. Yo sé que son misericordiosos. Primera de Pedro 1:22. Miren, este texto es maravilloso porque nos da una explicación más interna de cómo es el proceso de santificación. Dice Primera Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por la obediencia a la palabra. Juan 17:17, usted lo puede anotar por ahí, dice, Dios Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces entendemos que el texto dice, nuestro corazón es santificado cuando obedecemos su palabra. Y aquí a esto yo le llamo sinergia. Sinergia significa trabajo en conjunto. Si tú no obedeces, el Espíritu no puede cambiar tu corazón. El Espíritu trabaja cuando tú obedeces la palabra de manera simultánea, el Espíritu trabaja en tu corazón. En la obediencia somos purificados. Eso dice el texto. Dice mediante, ahí dice el texto, mediante el Espíritu. Es decir, el Espíritu es el agente número 1, capacitador, número 2, transformador. Ahora, aquí hay dos agentes. Miren, permítame explicar. Para la salvación solamente hubo un agente, se llama Jesucristo en la cruz. Para la salvación nos justificó por la obra en la cruz. Para la santificación, dos agentes, Jesús y nosotros. Porque fe significa obedecer a Jesús. Y tercero, para la glorificación, ahí es todos, Padre, Hijo, Espíritu Santo y el creyente se unen y recibimos cuerpos glorificados. Pero mientras estamos en la tierra, en este cuerpo físico, así como vemos al pueblo salir de Egipto, que a medida que se alejaba de Egipto, era la idea de alejarse del Egipto espiritual, y el desierto era para purificar sus corazones, para saber lo que había en tu corazón
y saber si habías o no de guardar mis mandamientos, etc. Y luego entrar a la tierra prometida. Asimismo, el creyente, una vez justificado por Cristo, ahora está en el proceso de santificación. Y el cristiano que no obedece la palabra no es santificado. ¿Qué significa santificar? Santificar significa que tu corazón va cambiando en el deseo por las cosas puras y odia el pecado. Eso es santificar. Odias. Miren, una persona que no conoce de Cristo ama su pecado. Cuando entramos al camino de Cristo, el Señor nos quita algunas cosas, pero la mayoría la tenemos que rendir, tenemos que negarnos, tenemos que entregarle en obediencia a la palabra, nos negamos a los pecados. Y cuando un creyente va caminando en la palabra y el Espíritu que mora en nosotros simultáneamente va cambiando nuestro corazón, y llega un momento que lo que antes se te hacía difícil de obedecer se convierte en un estilo de vida, se hace parte de ti, porque ya en esa área tu corazón fue cambiado, aunque faltan muchas áreas más. Corazón es muy profundo. Miren, el corazón es eterno, el corazón no tiene un espacio de vasija. El corazón, si usted pregunta, ¿de qué tamaño es el hueco de nuestro corazón? Es eterno. Por eso Cristo eterno tiene que morar allí para llenarnos. No podemos, el corazón eterno con un Ferrari no se llena, con una mansión, una cartera Louis Vuitton, con fama, aplauso, no se llena, sigue vacío, se vacía más. Pero el corazón eterno, el corazón es eterno, el alma es eterna. Solamente lo llena el divino, Jesús, que es eterno. Dice el texto más adelante, número 1, dice que purifica nuestra alma por la obediencia. Número 2, dice que es por medio a la gente, el cual es el Espíritu Santo, nos capacita, nos transforma. Y luego dice, con el fin, porque luego dice para el amor fraternal no fingido. ¿Por qué dice no fingido? Porque podemos amar de manera fingida. Yo te puedo decir, te amo, te puedo regalar cosas porque te necesito. Pero ¿cuántos podemos hacer esto con un enemigo? Como Pablo y Silas con el carcelero que lo flageló y luego lo metió a la cárcel y Pablo se quedó allí para salvarlo. Amor no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El corazón puro es aquel que ha sido limpiado por su palabra. En este verso nos habla que si nuestra esperanza, ¿verdad?, es encontrarnos con nuestro Señor, hermanos, debemos de cada día purificar nuestros corazones más y más, cada día. Sí no somos perfectos, pero sí debemos todos los días caminar en las pisadas de Cristo, su palabra. ¿Cómo nos purificamos? Por la obediencia a la palabra de Dios. Mientras usted permanezca obedeciendo, hay un trabajo creciente, continuo, perseverante de santificación. Muchas veces usted no lo ve hasta que otro dice, wow, veo tu vida diferente. Otro quizás lo vea y luego a largo plazo miras atrás, años, y dices, wow, ese era yo, porque ha sido santificado. El que tiene la esperanza de su venida, cada día se santifica. Aquí nos damos cuenta que cuando una persona cree de todo corazón en Cristo, Jesús en ese mismo instante nace de nuevo espiritualmente. Es una nueva criatura en Cristo. Has recibido la vida de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que en el momento de creer en la obra de la cruz, donde Jesús pagó por tus pecados, por su muerte, pero te da vida por su resurrección, recibimos la capacidad espiritualmente de buscar a Dios, de vivir para Dios y de volver a casa. Nacer de nuevo nos da la capacidad, Cristo, de buscar a Dios, de vivir para Dios y de volver a casa. A casa me refiero a volver a nuestras moradas eternas. Buscar a Dios por medio de su palabra y la oración en adoración cada día, buscando su justicia y rindiendo nuestra voluntad a Él. Así buscamos a Dios. Vivir para Dios es servir a Dios, evangelismo. Entiéndase, no estoy hablando de evangelista. Evangelismo es llevar el evangelio a todas las naciones y tú puedes formar parte como predicador, como evangelista, maestro, como el que lava el baño, como el que arregla la silla, formando parte del cuerpo. No importa donde sea, donde Dios te ponga. Y luego amando a nuestro prójimo. Así vivimos para Dios, amando a nuestro prójimo. Y tercero, volver a casa. ¿Cómo volvemos a casa?
Vivimos separados de la contaminación de este mundo esperando su venida. Como una novia, como una virgen que se separa para un solo marido, así lo hacemos nosotros para Cristo. El Espíritu Santo nos capacita en justicia y santidad. Todo ser humano es muerto espiritual. Entiéndase, incapaz de vivir en justicia y santidad, que es lo que Dios nos demanda. Miren, el Espíritu Santo produce el anhelo de la voluntad de Dios. El Espíritu que mora en el creyente comienza a producir el deseo de obedecer. Pero el Espíritu no te va a obligar a obedecer. Tú y yo tenemos que obedecer. El Espíritu produce el querer como el hacer, pero dice Filipenses 2:12, ocúpate en la salvación, porque el Espíritu produce el deseo. Punto 1. Punto 2, el Espíritu intercede por nosotros. Romanos 8:26. No sabemos pedir como conviene, el Espíritu intercede y Él pide a Dios y ruega por nosotros, el Espíritu Santo, ¿verdad? No la Virgen María, el Espíritu Santo ruega por nosotros, Romanos 8:26, y nos ayuda en nuestra debilidad para pedir lo que le conviene al alma. Punto 3, nos capacita para poder cumplir la voluntad de Dios en justicia y santidad. Punto 4, nos guía a toda verdad, nos dice a dónde ir, cuando viene un falso, nos da el discernimiento, nos muestra la verdad, nos guía. Y punto 5, nos transforma por medio de la obediencia a su palabra. El corazón es transformado. Aquí es donde vemos que vamos de gloria en gloria, nos vamos pareciendo más a Cristo progresivamente. Aquí hay algunos factores a considerar. La pregunta aquí a considerar es, ¿tenemos nuestra esperanza en su venida? O sea, es una pregunta, hermanos, no es para decir amén. No es para decir amén, gloria a Dios, no. Tómese su tiempo y mire dentro. Y diga, mi esperanza está en su venida. Cada día pienso, un día el Señor vendrá. Lo único que más, lo que más me interesa es prepararme para cuando Él venga. Esa es la esperanza que tenemos. Pregunta número 2. ¿Estamos preparándonos para su venida cada día? ¿Estamos cada día buscando bíblicamente la manera de cómo podemos crecer espiritualmente, ser santificados, hacer su voluntad, para que cuando Él venga no nos avergoncemos? Y pregunta número 3. ¿Cómo debemos prepararnos para su venida? Quiero ir a Mateo 25 para terminar. Versículo 1. Mateo 25, 1. Mateo 25, versículo 1. Aquí, mis hermanos, vamos a ver la historia de las 10 vírgenes. Quiero iniciar hablando de esta historia porque Jesús la utiliza hablando de la iglesia, de su venida. Más abajo, si usted ve en los textos más abajo está la parábola de los talentos, pero más abajo está el juicio a las naciones. Y dice que el Señor separará las ovejas de sus cabras. O sea, de las cabras, no de sus cabras, de las cabras. Las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Tómese un tiempo y lea esos versos y se va a dar cuenta que el reproche de Jesús es exigiendo nuestras obras. Porque Él dice, por cuanto no le diste un vasito de agua a uno de estos, a mí no me lo diste. Entonces nos damos cuenta que la salvación implica obras, justificados por fe, santificados por buenas obras. Una vez nacemos de nuevo, justificados por fe, Cristo nos perdonó por fe, pero somos santificados por la obra de la palabra y el Espíritu en nuestra obediencia. Es importante esto. Entonces, un cristiano que un día recibió a Cristo y vive de otra manera, no es salvo. No estoy diciendo que no recibió la salvación. Lo que estoy diciendo es que no es salvo. No entrará al cielo. Porque Jesús claramente, cuando mira nuestra fe viva, siempre ve obras. Es importante. Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. 10 vírgenes representan 10 cristianos porque son 10 vírgenes. No han tenido maridos. Pero quiero que noten que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran
prudentes. Y aquí prudente es como a lo que Jesús en Mateo 7 dice: ¿a qué consideraré este hombre? ¿Verdad? Al hombre prudente, aquel que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las luchas de la vida, el sufrimiento, vino el coronavirus, vino la pandemia y su casa no se movió. Pero el que no edificó su casa sobre la roca, roca aquí lo pueden ver en contraste en Mateo 16, donde Pedro le dice: tú eres el Cristo, y él le dice: a ti te digo, ¿verdad?, que a ti te daré las llaves, ¿verdad? Yo soy la roca, tú eres roca también, roquita, o sea, la piedra que forma la iglesia. Dice: y las puertas del Hades, entiéndase, la muerte no prevalece contra la iglesia. Es decir, cuando un cristiano muere, la muerte no puede soportar la vida de un cristiano en el Hades. Por la fe en Cristo somos libres. Eso es lo que quiere decir. Entonces, aquí la palabra prudente es uno que anda en sabiduría de lo que va a acontecer según la voluntad de Dios y se prepara. Eso significa prudentes. Insensatas son aquellas que andan aquí en esta historia sin darle mente a nada, ¿verdad? Sin esperar al novio, sin prepararse, sin tomar las precauciones, en este caso espirituales, para su venida. Dice el verso 3: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Quiero que noten: lámparas, vasijas y aceite. Lámparas, vasijas y aceite. No se olviden. Dice: más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Quiero que noten el énfasis. Tomaron aceite en sus vasijas con sus lámparas. 3 puntos aquí. Ahora bien, el aceite representa el Espíritu Santo y la palabra de Dios activa. El Espíritu Santo y la palabra de Dios activa. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a explicar ahora. La vasija, así como la mujer samaritana, representa el corazón, lo que echamos dentro. ¿Qué echamos en el corazón? Su palabra y el Espíritu Santo, ¿verdad? El punto 3, que es la palabra lámpara. Una lámpara es como si fuera, no sé si han visto unas lumbreras que hay, que tienen como un fueguito acá, se parece como a esto así. Usted le pone el aceite, ¿verdad? Y aquí está la mechita. Bueno, una lámpara sin aceite sigue siendo lámpara. Escuchen bien, una lámpara es un objeto, es cualquier cosa. Es como tener, no sé si tengo mi linterna, por ahí no la veo. Pero bueno, una lámpara es un objeto muerto, vamos a decir. Hasta que no se le pone el aceite, no alumbra. La lámpara representa la palabra, la Biblia. Pero la Biblia, sin la guía del Espíritu, es muerta. Escuchen bien lo que digo. Si usted usa la Biblia sin el poder capacitador, sin la guía del Espíritu, sin el discernimiento espiritual, la Biblia viene a ser como un libro cualquiera. Si usted no es nacido de nuevo y no tiene el Espíritu Santo, usted no va a recibir beneficio de la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 27 dice: y la unción que recibisteis de él, el Espíritu Santo, unción, fíjense lo que dice, les declarará toda la verdad. Leemos la Biblia, la estudiamos fielmente, con corazón recto, pero el Espíritu es el que da el convencimiento. El Espíritu nos guía a toda verdad. Una lámpara puede ser un pedazo de algo sin aceite. Es una lámpara, es como un libro de la Biblia. Usted ve libros de la Biblia en hoteles, tiendas. No significa que el libro en sí tiene un poder divino. Es la información con el corazón que cree en lo que Jesús hizo. Juntos reciben el poder de Dios. Esa es la idea. Nos damos cuenta de algo. Miren, le voy a poner un ejemplo para no confundir. Si alguien le da a usted, en un papelito le pone un código, ¿verdad? Con una contraseña. Usted sabe que si esa contraseña no se pone en una tableta o en un, ¿verdad? Vamos a decir, en un keyboard digital, no lo digita, no tiene efecto. Es un papel con un código, vamos a decir, una contraseña, pero hasta que usted no lo aplica, no tiene poder. La Biblia es un libro físico, material. Pero cuando usted cree lo que dice la Biblia, en el Espíritu Santo, el poder de Dios se activa, si le puedo decir así. Entonces, aquí hay aceite, hay vasijas y lámpara. Salmo 119, 105 dice: lámpara
Vamos a pensar que es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero luego dice, y lumbrera en mi caminar. Ahora, fíjense que la lámpara puede estar apagada, prendida. Podemos decir bombillo, podemos decir linterna, LED, como usted quiera. Es a mis pies tu palabra. Pero cuando camino en ella, se enciende. ¿Sí entienden eso? Se enciende la lámpara. La bombilla se prende. Es decir, imagínese usted una linterna que si usted se para, se apaga y cuando usted camina, se enciende. Ese es el Espíritu Santo. Entonces usted está parado y no ve nada. Cuando usted camina, comienza todo a iluminarse. Así funciona el Espíritu. Entonces nos damos cuenta que aquí, hermanos, el aceite representa el Espíritu Santo. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor señalaba a un sacerdote o rey sacerdote, había un señalamiento de que Dios estaba con esa persona por el aceite que se derramaba. Disculpe mi garganta, que estoy aquí. Me explico. Cuando el Señor designaba a un rey o a un sacerdote, venía un profeta, así como a David, cuando vino Samuel y le echó el aceite, era la señal de recibir el aceite que Dios, ¿verdad? Vamos a decir, el aceite representa que Dios estaría con esa persona. Ahora, Cristo, en Lucas 4, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar a las naciones, predicar el Evangelio, soltar a los cautivos, abrir los ojos a los ciegos, etc. Está refiriendo cuando Él se bautizó, recibió el Espíritu Santo, forma de paloma. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra unción significaba chorrear con aceite. Entonces, vemos que en 1 de Juan 2, al Espíritu se le llama la unción que recibiste de Él. La unción aquí es el Espíritu Santo. Un ungido no es una persona especial, como hoy el ungido de Dios, el profeta o el pastor, no. Una persona que nace en Cristo de nuevo, inmediatamente es ungida por Dios. Entiendas, el Espíritu cae sobre esa persona. Ahora bien, aquí nos damos cuenta que la idea es esta. Las vírgenes prudentes tenían sus lámparas, tenían sus vasijas para comprar el aceite. En las vasijas echaban el aceite para derramarla en las lámparas y salir a caminar. Quiero seguir leyendo. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron las 10 y arreglaron sus lámparas. Entiendas, arreglar es... En ese tiempo era una lamparita de barro con una servilletita que salía y se prendía, pero la servilleta absorbía el aceite y por eso se podía prender la lámpara. Y preparando las lámparas, nos damos cuenta, hermanos, aquí hay un punto importante. Aquí se entiende que arreglar las lámparas significa encenderlas sin aceite, sin aceite en lugares desérticos. Era imposible caminar en la oscuridad. Sería imposible ir a ningún lugar de noche en esos tiempos desérticos sin lámpara. No se podía caminar. Te quedabas así, tu lámpara y estacionario, sin moverte. Dice Juan 12:35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, quien ilumina nuestro pisar cuando caminamos es el Espíritu Santo. Tú puedes tener, miren, ustedes pueden tener su Biblia. Aquí la pueden tener, debajo del brazo, ¿verdad? Y pueden estar en tinieblas si no obedecen la palabra. Porque el Espíritu se mueve en la obediencia. Entonces aquí vemos que éstas se prepararon, llenaron su corazón. Dice luego el verso 8, bueno, un texto antes de avanzar es 1 Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu significa que cuando el Espíritu comienza a producir el hacer la voluntad de Dios, que tú no lo ignores, porque llega un momento que ya no te va a hablar. No lo apagues. Dice Mateo 25:8. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Verso 9. Mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden
y comprad para vosotras mismas. Aquí es una idea figurativa de aquellos cristianos que no pagaron el precio de andar en el Espíritu en obediencia a su palabra, y les llega la hora de la venida del Señor y se quedan atrás. A eso se refiere. El Espíritu Santo, hermanos, es la garantía del cristiano, número uno, para cumplir la voluntad de Dios, y número dos, para guiarnos para hacer la voluntad de Dios, capacitarnos en el deseo espiritual. El Espíritu Santo. Dice más adelante el verso 9, pero mientras ellas iban a comprar el aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas. Repitan conmigo, las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. El verso 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Miren, el sentido de la frase no os conozco no significa que Dios no sabe quiénes somos. Conocer aquí es la palabra griega, relación íntima y personal. Eso significa conocer. Es el mismo texto de Mateo 7 cuando le dijeron, Señor, en tu nombre nos sacamos demonios, hicimos milagros. Jesús dice, me dirán Señor, Señor, pero les diré, nunca os conocí. Hacedores de maldad. Hacedores de maldad y hacían milagros, sacaban demonios, profetizaban, ¿sí? No hacían la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que el Espíritu nos mueve a hacer, o conforme a lo que la palabra nos enseña. Es importante esto. Por eso termina el 13 diciendo algo muy fuerte. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si pudiésemos dar una respuesta simple, ¿qué significa llenar nuestras lámparas? Dos palabras, para que no se olvide. Machacar y buscar. Machacar nuestro ego y buscar la voluntad de Dios todos los días. ¿Por qué digo machacar? Porque para poder sacar aceite de los olivos había que machacar. Y eso habla de oración. Porque cuando Jesús fue a Getsemaní, significa machacar. Getsemaní significa moler. Allí en Getsemaní oraba el Señor antes de ir a la cruz. Y es donde le dice, no pudieron orar ni aunque sea una hora, por lo menos una hora. Entonces, para sacar aceite hay que machacar. Para poder orar y obedecer a Dios hay que machacar el ego. Y eso duele, cuesta. Pero luego tenemos que buscar su voluntad. Cada día en oración y en su palabra. En oración y en su palabra. Buscándola. Sea por causa de lo que estamos viviendo ahora. Como estudiábamos anteriormente, estamos cerca del fin. Pero cerca puede significar un año, 10, 1000, no sabemos. Pero debemos utilizar eso para prepararnos cada día, porque miren, no debe haber una actitud egoísta de esperar la venida del Señor. Acuérdense que Pablo dijo, no sé si irme o quedarme. Si me voy es bueno, es mejor porque estoy con Él, pero también quiero quedarme para salvar almas. Y aquí es donde nos damos cuenta, hermanos, si nosotros nos hacemos llamar cristianos y no nos duelen las almas que se van al infierno, hay que examinarse de nuevo. Si no nos molesta cada vez que una persona muere sin conocer a Cristo, hay que examinarse de nuevo. Hay que reconsiderar si estamos caminando o no con el Señor. Hermanos, hay algo que yo siempre he tenido como teoría personal. Hay muchos que creen en Dios, hay otros que no. Hay muchos que dicen creer y hay otros que sí creen genuinamente. La verdad absoluta, o cuando hablamos de verdad objetiva, ¿sabe lo que significa verdad objetiva? Significa que la verdad objetiva se va a cumplir con o sin nosotros, creyendo nosotros o sin creerlo. La verdad objetiva de Dios no depende de si tú crees en Dios o no crees en Dios. Tu creencia en Dios solamente ayuda a tu salvación y la mía. Eso es lo único. Pero de que Dios va a cumplir su voluntad contigo y sin mí. Contigo y sin ti, conmigo y sin mí. Esa es la teoría que yo siempre sostengo. No es cuestión de yo creer o no que se va a cumplir.
pero mi salvación sí depende si yo creo o no creo. Ya Jesús pagó en la cruz, abrió la puerta a la salvación. Hace días meditaba en esta pandemia que estamos enfrentando mundialmente y pensé en algo, no puedo decir si fue Dios que me dijo o fui yo, no sé, pero me dio mucho miedo porque pude ver en mi imaginación, lo voy a decir así, a muchas personas queriendo que todo esto pase para volver a su rutina, pero también muchas personas que no aprendieron o no se acercaron a Dios en este tiempo. Y en ese momento me puse a tener una perspectiva de Dios, es decir, mirar todo a través de los lentes de Dios. ¿En qué sentido? Yo hablaba con mi hermana de sangre, estábamos en una conversación, y en un momento ella hizo un comentario de algo que escuchó, donde muchos de carteles que venden drogas y todo eso, están ayudando a gente pobre con comida. Y ella me preguntaba que si eso era bueno o malo. Y yo le dije, mira, la maldad que la palabra de Dios nos habla es más complejo que eso. Porque tú dirías, wow, qué bueno, ¿verdad? Que a lo mejor, no sé, el Chapo le está dando comida a los pobres, o no sé quién, un cartel o alguna pandilla que consigue su dinero a través de las drogas. Y yo le dije, vamos a usar un ejemplo para que veas lo complejo cuando Dios mira la tierra. El problema no es simplemente de que tú ves, porque ella me decía, bueno, hicieron lo malo, pero por lo menos nos enfocamos en lo bueno. Y le dije, tú dices eso porque tú no perteneces al grupo de los que perdieron personas por causa de las gangas o los carteles. Si tú eres de los que perdió familiares porque el cartel te mató tu familia, y tú ves esa obra de caridad que está haciendo, tú dirías, oh, ahora están haciendo algo bueno después que mataron cientos, miles de personas. Pero el que recibe la comida de la mano del cartel o de cualquier persona que hace algo ilícito, en el momento de necesidad ve a esa persona como si fuera un Dios. Ahora se dan cuenta cuando Dios mira una situación así, cómo Dios juzga su justicia y su santidad. ¿Sí ven lo complejo? Entonces, si estás del lado del hambriento y el cartel te da comida, el Chapo es el mejor hombre del mundo. Pero si el Chapo o el cartel te mató a algún familiar, el Chapo es el peor hombre del mundo. Entonces se dan cuenta que el ser humano mide su justicia por beneficio personal. Bueno, les quiero decir que cuando Cristo murió, murió por buenos y malos. Y ahí estamos todos incluidos. Y ahora nos ofrece su santidad y justicia por fe. Pero una vez aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, debemos de modelar lo que nuestro Salvador nos regaló por gracia y vivir en su justicia y santidad para que el mundo vea y le conozca y no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición. Hay mucho más que estudiar y aprender. Estamos creciendo cada vez más y seguimos orando. Estamos en tiempos difíciles, pero también en tiempos buenos donde la palabra está siendo predicada y estamos recibiendo el maná, el mensaje de salvación. Mi anhelo es que uno escuche esta palabra y entregue su vida al Señor y pueda escapar del juicio que viene, sea mañana, sea en un año, sea no sé cuándo va a ser, solo Dios sabe, pero estar preparados para su venida. Quiero hacer una oración por ti. Quiero orar por aquellos que están atravesando dificultades por el coronavirus. Quiero orar por aquellos que tienen necesidad, ¿verdad? Quiero orar por cristianos que a lo mejor se les dificulta caminar en la justicia del Señor. Y quiero orar para que el Señor nos siga ayudando en este tiempo. Vamos a orar. Acompáñenme a orar. Señor, gracias. Mi buen Dios, tú estás en tu trono mirando cada cosa, Señor, cada injusticia, cada maldad e iniquidad que se comete en la tierra. Y tú sabes lo que hay en el corazón del hombre. Yo quiero en esta hora, Señor, orar por tu misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, de aquellos que te aborrecen. Ten misericordia de aquellos que dicen no creer en ti, Señor.
Ten misericordia de aquellos que toman la vida muy ligera, Señor, y piensan que un día no habrá un juicio, Señor. Ayúdanos a nosotros como cristianos a cuando predicamos el Evangelio, no seamos condenatorios, no pensemos que somos mejores o que ya llegamos, sino que todo eso es por tu gracia, Señor. Señor, yo te pido tu ayuda ante aquellos que se les dificulta caminar contigo, Señor. Yo te pido que tú envíes tu Espíritu Santo, Señor, y fortalezca sus pasos. Que tu Espíritu traiga entendimiento, Señor. Para aquel que está confesándote como Señor, Señor, que tú abras la puerta a la salvación. Si alguno de los que me escuchan confiesa a Jesús como su único Señor y Salvador, recibe la vida eterna. En ese momento nace de nuevo, es una nueva criatura. Y sabemos que por la ayuda del Espíritu y su palabra, comenzamos a caminar en su voluntad. Yo te pido, Señor, que extiendas tu misericordia. Fortalece al caído, Señor. Fortalece al débil. Trae entendimiento al confundido. E ilumina a aquellos que están en tinieblas, Señor. Llénanos de tu amor, Señor. Ayúdanos en este tiempo. En ti confiaremos, Señor, y en ti esperaremos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse con nosotros. Comparta las enseñanzas para que el mundo oiga el Evangelio. Y oren por aquellos que no conocen de Cristo. Cada vez que se aparezca una oportunidad de servir, délo todo en ese momento. Como dice Pablo, para ver si alcanzamos a uno, aunque sea. Es un tiempo de evangelización sobre el mundo. Debemos de llevar la palabra. Y no está prometida la vida física, pero hay una promesa de vida eterna. Que si confiamos en Jesús de todo corazón y lo que Él hizo en la cruz, recibimos la vida eterna. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les amamos en Cristo. Le mandamos saludo, mi esposa y yo y mi suegra. Le pedimos sus oraciones y estamos aquí para servirles. Seguiremos orando y confiando en el Señor hasta su venida. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.